pensamiento y debate de mujeres. Pero hoy tenemos una visita que obviamente no es común. Por primera vez en nuestros 10 años de trabajo en televisión aquí en Tanti, nos visita una diputada nacional. La señora Gabriela Esteves está con nosotros. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Qué honor ser la primera diputada que visita hoy que visita este estudio y que visita... Así es, no es común, lo hablábamos fuera de cámara y no es común la disponibilidad y agradecemos la tuya. Pues debiera ser así siempre, porque somos representantes del pueblo y tendríamos que tener esta accesibilidad, pero bueno, me alegra de ser la primera y ojalá sea la primera de muchos y muchas. Bueno, está muy bien, hay una definición en cada una de sus palabras, así que tenemos para charlar un rato. En primer lugar, sí. ¿Cómo es que una diputada nacional visita hoy Tanti? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Porque se inaugura hoy una unidad básica aquí en Tanti. Y igualmente yo siempre soy de visitar mucho a todos los compañeros y compañeras del interior. ¿Ya conocías Tanti? Sí, conocí a Tanti. Vengo bastante a menudo a Punilla en general porque tenemos muchos compañeros acá y muy activos. Bien. Y me gusta recorrer, me gusta compartir. Esta mañana estuve en Departamento Unión en Morrison, en una reunión también con intendentes, militantes, autoridades partidarias. Y desde allá, desde la otra punta, me vine ahora para aquí, para Tanti. Bien, y uno la ve y parece que acabara de levantarse de una reparadora siesta. Contanos un poquito cuál sería de aquí en adelante la actividad partidaria. Bueno, les comento. Gabriela Esteves, si usted entra a la página de Diputados Nacionales, que es una página al público, abierta, donde usted puede entrar y saber y preguntar por cualquiera de los 638 proyectos donde ha participado aquí esta joven persona, y ella pertenece al Frente para la Victoria, Partido Justicialista. Así la define la página de diputados. Eso soy diputada por la provincia de Córdoba del Frente para la Victoria PJ. Perfecto, listo. Ahora, estamos inaugurando una unidad básica, que tengo entendido que se le va a poner nombre, bueno, todo eso, ¿ya sabemos cuál? Es sorpresa. No, yo no lo sabía porque es sorpresa. Es sorpresa, o sea que todavía no lo sabemos. Y lo vamos a saber después que también... Igual tengo como una intuición de cómo se puede llamar, no lo voy a decir porque es una sorpresa, pero sí, por supuesto tengo una intuición. Bien. ¿Cómo seguirían aquí, en nuestra localidad, las actividades partidarias de aquí en adelante en vistas a que vamos a tener presidenciales en octubre? Y bueno, primero organizarnos, porque bueno, ya hoy se anunció cuál sería la fórmula de las precandidaturas, por lo menos en lo que representa nuestro espacio político, que sería Fernández, Alberto y Cristina. Así que bueno, nos toca organizarnos, nos toca empezar a preparar todo lo que tiene que ver con la fiscalización, el trabajo en el territorio, así que charlaremos seguramente eso con los compañeros y aparte celebrar también, porque ya tenemos fórmula y es para ponerse contento, para saber a quién le vamos a militar y nosotros estamos absolutamente convencidos que además van a ser quienes van a conducir los destinos de la patria. Bueno, está bueno la convicción, porque si no, no se podría trabajar en pro de ello. Y absoluta convicción, porque los conocemos, porque primero sabemos lo que ha sido Cristina y Néstor en los 12 años de gestión. Alberto fue parte de la gestión también, fue jefe de gabinete de Néstor, sabemos las convicciones que tiene, sabemos que es una persona crítica y eso siempre es importante para construir en política. ¿No les sorprendió? Tengo entendido que fue una sorpresa, pero ¿ustedes esperaban que fuera una vicepresidencia, digamos, una postulación a vicepresidencia y no a presidencia? La verdad que no, en eso nos sorprendió muchísimo, pero la verdad que ella nos tiene acostumbrados a esos enormes gestos de grandeza, ¿no? Ella, la verdad que nunca se pone primero ella que los intereses del pueblo. Ella entendió que este acto de renunciamiento iba a hacer que esta lista pudiese convocar a más sectores para poder conformar la unidad, y
no lo esperábamos, pero sí ella siempre nos sorprende con gestos de grandeza, entonces de alguna manera podíamos esperar que ella tuviese algún gesto de este tipo. Bueno, a mí me gustaría profundizar un poquito sobre cómo se organiza en este momento la cuestión partidaria. Digamos, el organigrama de... Si yo tengo que hacer un dibujo de cómo está organizado el trabajo militante, el trabajo partidario en las provincias y en las localidades, ¿cómo sería ese dibujo? Mira, va a haber un comando de campaña nacional, que va a ser el que va a dirigir la estrategia a nivel nacional, luego se armarán los comandos provinciales, a partir de los comandos provinciales se organizan los comandos departamentales y a partir de eso los comandos de cada una de las localidades. Eso quiere decir, comandos son las personas que son responsables en cada uno de los ámbitos para poder trabajar la campaña, todos con el lineamiento que se traza desde el comando central. Perfecto. Que es el que va a dirigir la campaña a nivel nacional. Bien, ahora vamos a la otra parte, la que usted está desempeñando en este momento, que es la de diputada nacional y con mucho trabajo por lo que hemos visto. Sí. ¿Cuántos años hace que se desempeña como 3 años y medio. 3 años y medio. O sea que va a la posibilidad de reelección o de cambio de nombre. Ojalá sea reelección, pero bueno, todo eso ¿Se dependerá propone también para la como... reelección? Yo, en realidad, eso depende de la conformación de las listas y de quién tome las decisiones. Yo estoy a disposición de las decisiones que se tomen. Ojalá que pueda reelegir, porque me encantaría poder estar en el Congreso con Cristina como presidenta de la Cámara, como responsable de la Cámara, digamos. Me encantaría. Ella va a ser la presidenta del Senado y es la Cámara alta. Yo, si repitiera, estaría en diputados, pero siempre vas a tener más posibilidades de estar más cercana y la verdad que eso nos encantaría. Bien, hemos leído que usted está en 6 comisiones. Sí. De las cuales una tiene la vicepresidencia. Sí, de industria. De industria. ¿Vocacionalmente es la que más le interesa? En realidad... ¿O es por una cuestión que surgió, de votación interna y quedó así? No, yo pedí la vicepresidencia de industria, quizás no tiene que ver mucho con mi formación, yo soy psicóloga. Me habían propuesto para ser vicepresidenta de familia, de mujer, niñez, adolescencia y familia. ¿Estás en esa comisión también? Estoy también en esa comisión, me habían propuesto ser vicepresidenta de esa comisión, pero a mí me parecía que por los intereses de nuestra provincia era más importante industria, porque Córdoba es una provincia industrial, sí, porque además la industria ahora está sufriendo las consecuencias de este modelo económico que lleva adelante Macri. Y me parecía que era un lugar donde había que dar la discusión y en representación de Córdoba es muy importante. Bueno, pero volvamos a familia, porque digamos que cuando hice una lectura de los trabajos presentados, hay muchos presentados en niñez, adolescencia y familia. Sí. Y a partir de la ley, que ya tiene unos cuantos años, la ley de educación y la ley que tiene que ver específicamente con la parte legal del tratamiento de los problemas en niñez, adolescencia y familia, ya tiene varios años, Sí, pero tiene de 2006. cuestiones de aplicación que aún restan. Es como decir, en la reglamentación de esa ley en particular hay cosas que aún no logramos poner en marcha. No sé si usted está de acuerdo con eso. Sí, de hecho ahora finalmente hubo un acuerdo parlamentario para que pueda haber defensor del niño, de las niñas, niños y adolescentes, que eso era una cuestión que estaba pendiente, se pudo lograr el acuerdo parlamentario, ahora hay que llevar el pliego para que se discuta en ambas cámaras, pero bueno, venimos trabajando para que la aplicación de la ley sea plena y además también para realizarles las modificaciones que tienen que ver también con las necesidades del tiempo que pasó, digamos, es una ley que salió en 2006, Sí. ya pasaron 13 años, entonces han cambiado varias condiciones sociales que requieren que le hagamos ciertas modificaciones dentro de la Ley Integral de Defensa de las Niñas, Niños y Adolescentes. No está contemplado, por ejemplo, lo que tiene que ver con la violencia sexual. En eso nosotros presentamos desde la banca un proyecto integral vinculado también a la prevención y erradicación de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes,
que también implica la modificación del Código Procesal Penal, porque hay cuestiones vinculadas al abuso que no están contempladas porque no tiene acceso carnal. Bueno, nosotros creemos que cualquier abuso sexual que se lleve, o cualquier tipo de violencia sexual que se lleve adelante en un menor de edad, sea cual sea, aunque no haya acceso carnal, es abuso y es un delito y tiene que estar contemplado dentro del código. Bueno, lo que dice aquí la señora Gabriela Esteves es muy cierto, porque conocemos de cerca muchos casos, sobre todo a través de las escuelas. Por eso decíamos fuera de cámara, somos docentes en principio, de vocación docentes, y estar en la escuela nos permite vivir situaciones de las que quizás podamos profundizar un poquito más después que volvamos del corte. Muy bien, como les dijimos al principio, estamos aquí con Gabriela Esteves, diputada nacional por el Frente para la Victoria, Partido Justicialista, y algo que imperdonablemente no hemos hecho. Bienvenida también. Bueno, muchísimas gracias. Me habías dado la bienvenida cuando llegué, en realidad. No lo hice frente a la cámara, pero me habías dado la bienvenida. Bien, pero corresponde que quede registrada la bienvenida. Bueno, está bien. Bien. Y antes de continuar con el trabajo, porque la pusimos a trabajar así, a trabajar, no, vamos a preguntar quién es Gabriela Esteves, cómo fue niña, adolescente, joven, cómo decidió dedicarse a la política, qué estudió, dónde estudió, todo eso. Bueno, empiezo por donde te voy definiendo quién soy en base a lo que te voy contando. Dale. Yo, bueno, nací en provincia de Buenos Aires, en La Matanza. Me vine a vivir de chica a Córdoba con mi papá y mi mamá. Estudié ¿En qué zona viví? Viví en Calamuchita. Ay, qué rico. Hasta los 18 años en Calamuchita, pues me vine a estudiar a Córdoba, así que... Pero bueno, ahí estudié en la escuela normal, en la educación pública. Bueno, ahí fui elegida delegada en el secundario. No nos dejaron conformar el centro de estudiantes, así que decidimos hacer una ¿Escuela privada o escuela no, pública, pero en ese tiempo era difícil la conformación de los centros de estudiantes, no en todas las escuelas te dejaban. Nosotros lo intentamos, pero no nos dejaron, así que largamos una revista política y de rock. Política y de rock, menos, así porque, como porque en esa época... Ya que no nos dejan, dicen política y de rock. Y no nos lo dejaron, repartimos el primer ejemplar dentro de la escuela, ya el segundo no nos dejaron, así que lo repartimos en la puerta de la escuela. Nos financiaban nuestros padres. Ah, bueno, porque, sí, normalmente. Sí, porque además los chicos no tienen plata para comprar una revista en el secundario, menos en esa época, en los 90, donde no había un peso. Y bueno, hablábamos ahí empezamos a hablar de todo lo que pasó en el proceso, que era un tema que en los 90 no se hablaba demasiado. No. Recién se estaba conformando hijos, nosotros algo nos llegaba de eso al pueblo y nos interesaba. Mi papá y mi mamá siempre les interesó mucho la historia y la política, y en base a eso esa discusión en mi casa existía. ¿Eran docentes? Mi mamá es docente y mi papá era obrero en una fábrica. Son docentes. Es docente. Y no, ya está jubilada mi mamá. Ah, sí, pero tienen buen... Y bueno, en base a eso me empecé a interesar cada vez más la política. Cuando me fui a estudiar a Córdoba empecé a militar, pero más en el ámbito social. En esa época las organizaciones políticas no tenían conformación, había todo como una movida antisistema, por decirlo de alguna manera, no se creía demasiado en las estructuras partidarias. Y luego estaba estudiando psicología y después empecé a estudiar psicología paralelamente ciencia política,
que era una carrera que me gustaba, esa no estaba en la Universidad Nacional, así que yo trabajaba todo el verano para juntarme la plata para pagarme la cuota de la universidad, porque solamente estaba en la universidad privada. Y después conseguimos, bueno, llegó el 2001, la crisis, mi papá y mi mamá se fundieron, mi abuelo estaba enfermo de cáncer, era una época donde PAMI no cubría absolutamente nada y nosotros no teníamos un mango, y mi abuelo era español, y el consulado de España ofrecía la repatriación, y ahí la salud está socializada y tenía acceso a toda la atención médica gratuita para su enfermedad. Así, mi papá hijo único, y tomamos la decisión de como familia trasladarnos allá. Yo conseguí una beca, terminé mi carrera allá en España. Ah, mira vos, así que sos internacional. Sí, bueno, por decirlo de alguna manera. Bueno, pero ya implica una mirada distinta de la realidad cuando uno ve desde el otro lado del Atlántico. Sí, la verdad que a mí me hizo crecer mucho. Allá también militaba en una organización de inmigrantes y inmigrantes retornados, donde peleábamos contra la ley de extranjería. En ese momento estaba Aznar en el gobierno del PP. Yo transité viviendo en España, primero un derramamiento de petróleo muy grande que hubo, y hubo una movida vinculada a la defensa del medio ambiente muy importante en toda la zona de Galicia. Participé muy activamente en eso, peleé muy activamente contra la ley de extranjería. Y luego fueron los atentados de Atocha y de la T4, que yo también estaba viviendo allá en esa época. Ya estaba con miras de volverme, viajaba mucho. ¿No? Sí, fue difícil, pero también fue de mucha apertura mentalmente para mí. Me ayudó a comprender muchas cosas, a entender la importancia de la geopolítica. Empecé a viajar también mucho a Argentina, ya tratando de volver. Estaba haciendo mis prácticas ya profesionales y logré que la Universidad de Barcelona conveniara con el movimiento campesino, así que mis prácticas profesionales las hice en el movimiento campesino de Córdoba, atendiendo situaciones de mujeres víctimas de violencia. ¿Estuviste en la zona de Tulumba? No, estuve en la zona de Cruz del Eje. Ajá. Estaba en Apenau, que es en toda la zona del departamento Cruz del Eje, toda la zona del norte. Y atendía en un centro de salud en lo que se considera una zona gris, donde no hay acceso al agua, no hay rutas, no hay electricidad, no hay nada, y atendíamos, íbamos a visitar a las familias también, y hacía consultorio y hacía también trabajo grupal. Y esa fue como mi primera experiencia profesional y mi primera experiencia militante en el ámbito rural, con una realidad tan cruda en ese momento, que además transitó la 125 mientras yo estaba en el movimiento campesino. Así que fue también muy enriquecedora. Conocer la realidad del interior profundo de la provincia de Córdoba también fue para mí como muy, muy impactante. Y luego entré a trabajar al Consejo Provincial de la Mujer de Córdoba como coordinadora general. Y bueno, ahí empecé a trabajar dentro del ámbito institucional. Claro. Y a trabajar en proyectos, y fui en enlace con UNIFEM. Y bueno, me tocó hacer todo el marco teórico y trabajar mucho en eso y presentar proyectos desde el Consejo de la Mujer hacia UNIFEM. Y ahí me enganché a militar partidariamente dentro del kirchnerismo. Y la verdad que, bueno, desde ahí no paré. Había empezado en el movimiento campesino, pero mi primera experiencia territorial urbana fue... Lo que pasa es que ahora estás a full. O sea, es muy difícil dedicar el tiempo a dos cosas. Es full esto. Sí, es full. Eso es full. Ahora, a mí me llamó la atención en todos los proyectos que figuran ahí. ¿Sos partícipe o los presentaste todos vos? No, la gran mayoría son míos, y hay muchos que yo acompañé en la presentación de otros diputados y diputadas. Y en este momento, por ejemplo, si tuvieras que elegir uno, ¿cuál es el más urgente? He presentado muchos proyectos muy urgentes, pero quizás por la manera en la que a mí me convoca emocionalmente, por todo lo que has contado recién, por eso sí. Digo, vuelvo a aquella primera pregunta que había hecho. Sí, me interesa esa parte. Como mamá, y porque creo que es algo que está pendiente, y porque trabajo mucho con las madres protectoras, creo que el proyecto de
prevención y erradicación y sanción de la violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes es un tema pendiente y además un tema casi tabú. Es un tema muy recurrente que no sale casi en los medios de comunicación. Estamos hablando que una de cada 4 niñas sufre algún tipo de violencia sexual y es un tema que no es público, que pareciera que no hubiese una lucha por detrás porque esa lucha no se visibiliza y hay redes de madres y abuelas protectoras en todo el país. Dijimos que íbamos a volver a ese tema por la cuestión de cómo lo vemos en las escuelas y por qué probablemente no sale demasiado a la luz esta cuestión. Es porque cuando uno empieza a ahondar en los antecedentes de la mayoría de los casos, son personas conocidas y de la familia. El 70% son intrafamiliares. Entonces cuando se hace, no se hace la extracción del culpable, sino que se aísla a la víctima. Y entonces no puede volver a su casa. Entonces se prefiere retirar los cargos y que vuelva a la casa, porque como no está definido, y eso es un agujero negro todavía que hay que definir. Y ni hablar en la justicia de Córdoba. Bueno, uno de cada 1000 casos recibe condena. 1 de cada 1000. Ese es el tema que por eso no sale, porque en la mayoría de las familias hay adultos involucrados. Pero ese sería un tema para 10 programas aparte de este. Sí. Y bien, a mí me gustaría un mensaje a la cámara, como están diciendo que se nos terminó el segundo bloque. Pero sos mamá, y dijiste que sos mamá. ¿Y cuántos hijos tenés? Tengo un hijo de 4 años. Ah, bueno. ¿Y está contigo? Sí, vino acá hoy conmigo. Sí. Bueno. Va conmigo para todos lados porque no tiene mucho más remedio. Bueno, es para que viera a su mamá. No, porque no sabes lo que es, no quedaría nada en pie, porque es bravísimo. Muy bien. La cámara por un minuto es tuya para que digas. Bueno, hoy justamente se anunció las precandidaturas de Alberto y de Cristina como fórmula presidencial y a presidente y vicepresidenta. Esa fórmula expresa todo lo que necesitamos los argentinos para sacar la patria adelante. Estamos viviendo una situación realmente muy angustiante. La gente se queda sin trabajo, hay persecución política, hay persecución judicial, los chicos están pasando hambre, el sistema de salud se cae a pedazos, las escuelas públicas no están teniendo lo básico que necesitan para poder funcionar. Hemos tenido casos de escuelas que han volado por los aires y han matado a 2 trabajadores en provincia de Buenos Aires, en Moreno. Creo que hay que participar y que hay que ser parte de una convocatoria muy amplia de unidad, donde podamos armar un frente patriótico y todos y todas los que queremos un país distinto podamos ponernos de acuerdo en 2 o 3 cosas para sacar al país adelante. Creo que Alberto y Cristina representan eso, representan esa voluntad, esa vocación de unidad y representan la esperanza de todos los argentinos de volver a recuperar la patria. Te agradecemos muchísimo, Gabriela, nuevamente tu presencia en nuestros estudios. A ustedes. Y en estos días nos ha tocado entrevistar a mujeres que realmente responden a este programa que hace ya 4 o 5 años que estamos filmando, y este año es como que pensamiento y debate se ha puesto sobre la mesa. Mujeres de distinto pensamiento y con una convicción y una capacidad de defensa de sus ideas, que es lo que queremos mostrar aquí. Ideas y convicción. Hasta el próximo Mujeres, Pensamiento y Debate. Estoy tocando la tierra que soy, estoy tocando mis sueños de ayer. La vida sigue viviendo en mí, aún quema el fuego en mi corazón. Soy luz y sombra, soy nube o sol, a veces fuerza y debilidad. Soy lo que soy porque Dios soñó,
aún quema el fuego en mi corazón.